Amén, buenas noches a todos. Que Dios los bendiga a cada uno de los que están conectados. Espero que en esta noche el Espíritu Santo les esté bendiciendo y ruego que la paz del Señor reine en sus hogares. Es para mí un honor, un lujo, una dicha poder estar entre ustedes en este canal de la Iglesia de Vitoria del Centro y decirles que estoy contento por varios motivos. En principio porque de alguna manera ustedes forman parte de la vida como ministerio. Recuerdo hace muchos años que ya acudí a la iglesia con el coro de la Juventud de Logroño a cantar alabanzas y allí se encontraba mi consuegro Tomás. Entonces también participaba y estaba allí y de alguna manera, pues bueno, tengo recuerdos muy buenos, muy gratos y de alguna manera, bueno, pues todo ese tiempo es una gran bendición y es una dicha que en esta tarde se me permite, se me conceda, amén, poder estar entre ustedes. Gracias en esta hora porque he podido oír y escuchar al tío Jeremías, anciano de la zona, orar y elevar su voz a los cielos, algo que me alegra y bueno, pues siempre es edificante para todos los que vamos detrás de ellos. Gracias a los pastores y gracias, hermano Valentín, siervo del Señor, por acordarte de mí. Para mí es un honor y una dicha. Y como bien decía, gracias por mi consuegro Tomás, toda la familia al completo. Es una casa a la que amamos, respetamos y que siempre tenemos en nuestra mente y nuestro corazón y suplicamos al Espíritu Santo continuamente que Él se haga cargo de sus vidas y que la paz del Señor esté con ellos. Bueno, pues normalmente, miren hermanos, y no me lo tomen de ninguna otra manera que como lo digo, estamos con el tema del sello bastante saturados y bueno, voy a usar un poco de tiempo, poquito, no me tomen a mal si no estoy todo el tiempo. La cuestión es que, bueno, si en brevedad y en un corto tiempo el Señor en su gracia y en su misericordia le place hablarnos, pues tanto mejor. Así que por favor no tengan en cuenta el tiempo, más bien el contenido y el tema de la palabra, que es el deseo de todos en esta hora, amén, que el contenido de la palabra alcance nuestras vidas en el nombre del Señor. Miren hermanos, me comentaba ayer el hermano de predicarles y de alguna manera, no sé por qué, solamente tengo poco más o menos es la introducción al tema, ya que es un tema bastante extenso, es un tema bastante amplio, pero yo lo voy a resumir, prácticamente lo vamos a dejar en la introducción, pero creo que será suficiente en esta hora para poder entender el mensaje de la palabra del Señor y lo que Dios demanda de nosotros en este tiempo. Hermanos, sigilosamente, en nuestros días, parte del dolor de la situación que estamos viviendo actualmente es utilizada por el enemigo para hacernos daño, para desequilibrar nuestra fe, para que deambulemos en cuanto a la esperanza, para que de una manera o de otra torzamos nuestra mirada, mis queridos hermanos, y de alguna manera perdamos el objetivo único y exclusivo que nos interesa es agradar a Dios, vivir con fe, manteniendo viva la esperanza y centrarnos, mis queridos hermanos, en que cercana está la venida del Señor y que pronto estaremos en el reino de los cielos. Entonces, de lo que yo les quiero predicar es que hoy más que nunca tenemos que estar alerta. Alerta para no estar, mis queridos hermanos, sujetos y dependientes a esa persuasión que el enemigo quiere utilizar en este tiempo para desviarnos. Así que permítanme, yo voy a hacer una lectura y brevemente comparto esta palabra del Señor. Capítulo 1 del libro de Nehemías dice así: palabras de Nehemías, hijo de Alcalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a mí Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas.
En el capítulo 4, mis queridos hermanos, vemos como a pesar de las malas noticias, cuando llega Nehemías y el grupo de hermanos, mis queridos hermanos, notamos un ataque directo y lo leemos. Cuando yo, Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Dios nos bendiga por medio de su palabra. Hermanos, creo que la palabra es muy explícita, es muy concreta. Esta historia es una historia, mis queridos hermanos, que de manera muy repetida hemos escuchado. Entonces, miren, si regresamos al capítulo 1, cuando Nehemías se encuentra con Hanani, con algunos de los hermanos judíos, la primera pregunta que les hace es por el estado de los judíos que estaban en cautiverio y por el estado de Jerusalén. Entonces reciben una primera noticia, la cual impacta a la mente de Nehemías y le hace tener, mis queridos hermanos, una visión retrospectiva. Y les voy a decir por qué. Enseguida le hace ver que están en afrenta, que están en gran mal. Pero luego, objetivamente, la noticia que le llega a impactar bastante la mente es que las murallas están derribadas y las puertas quemadas. Hermanos, las puertas y los muros tenían un sentido bastante importante en la historia del pueblo de Israel. Las murallas que rodeaban la ciudad de Jerusalén y sus puertas siempre tenían algo que decir, siempre tenían algo que hablar, y todo ello en su tiempo, mis queridos hermanos, les hacía recordar cosas buenas. ¿Saben ustedes, mis queridos hermanos, que allí, en los muros que entonces, cuando le llega la noticia, ve en la imagen de su mente que están derribados, le hace retroceder en el tiempo? ¿Y qué es lo que le hace ver? Que aquellos muros en un tiempo sirvieron, mis queridos hermanos, para lanzar proyectiles, para lanzar objetos, mis queridos hermanos, sobre los que querían entrar en la ciudad y querían derribar las murallas. Recuerden también en el libro de Josué capítulo 2, verso 15, que Rahab, mis queridos hermanos, vivía allí, donde se protegió a los siervos del Señor que fueron como espías a investigar. Y eso es lo que dio, mis queridos hermanos, lugar a proyectar un plan estratégico para el futuro. De aquellos muros también se recordaría, mis queridos hermanos, que en Cantar de los Cantares capítulo 4 y verso 4 dice literalmente: 1000 escudos cuelgan de la muralla, escudo de valientes. Allí los valientes descansaban sin miedo al enemigo. Por lo tanto, cuando llega esa noticia de la demolición que ha llegado a la ciudad de Jerusalén y a los habitantes judíos, mis queridos hermanos, lo que les hace recordar es todo esto. ¿Y ahora qué es lo que ven? Se ven, mis queridos hermanos, que sin muros está al alcance del enemigo, que sin muros no pueden planificar un futuro seguro y que sin muros los valientes no pueden descansar. Por lo tanto, el trabajo al que se va a lanzar a hacer y realizar es un trabajo, mis queridos hermanos, que tiene que intentar con prioridad absoluta levantar primeramente los muros para de alguna manera recuperar la seguridad con la que ellos descansaban. Si hablamos de las puertas, tendríamos que hablar de autoridad. Los muros representan seguridad y las puertas autoridad. No voy a entrar en ese detalle, simplemente decirles que allí, con esta noticia, lo que se le estaba haciendo a ver al siervo del Señor, a Nehemías, no era otra cosa. No revelamos nada. Y simplemente recordarles algo que ustedes ya saben. Hermanos, la única puerta por la que el enemigo puede entrar es la mente. Y una mente vacía de Dios, vacía de la palabra, del conocimiento sagrado, que es la palabra de Dios, se convierte en el taller del enemigo, donde se gestan intenciones, pensamientos que más tarde se manifiestan en derrotas y en fracasos. Queridos hermanos, permítanme hacer uso de la Sagrada Escritura y de algún dato para que veamos lo importante que es
proteger nuestra mente con la palabra de Dios para que las acechanzas del enemigo no sean fructíferas en nuestras vidas. En el nombre del Señor yo deseo en esta noche que la palabra de Dios en esta hora te proteja y que la palabra de Dios arroje luz sobre tu vida para que en esta hora puedas disfrutar de la seguridad que nos proporciona la Sagrada Escritura, la palabra de Dios cuando se practica. ¿Saben ustedes que científicamente nuestro cerebro pesa el 2% del total del peso del cuerpo? Y que consume el 20% de todo lo que comemos. ¿Saben ustedes que nuestra mente tiene 13 trillones de conexiones neuronales? Y que es tan complejo que un solo fallo, disculpen la expresión, nos puede dejar en estado vegetativo. Por lo tanto, viendo la fragilidad de la mente, mis queridos hermanos, la Biblia nos habla muchísimo de protegerla, de cuidarla, para que el impacto del enemigo, mis queridos hermanos, no atrofie nuestra buena manera de pensar y de vivir. Y empecemos a citar algún texto digno de considerar acerca del tema. Isaías dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y Efesios tiene que decir: poneos el yelmo de la salvación que protege vuestra mente. Romanos capítulo dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y Filipenses también tiene que ser aconsejado y tiene que recibir, mis queridos hermanos, un sabio consejo. Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Jeremías, si retrocedemos bíblicamente, tendríamos que ver algo, mis queridos hermanos, y es un detalle que a mí me ha hecho bien, y espero que a ustedes también, y tiene que decir en el capítulo 15, verso 15, fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tus palabras me fueron a mí por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Se dan ustedes cuenta la línea conductora de la Sagrada Escritura? ¿Cómo nos anima a estar constantemente nutridos por la palabra, viviendo la palabra, estudiando la palabra, enfocando la vida siempre por la palabra? Porque la única manera de poder disfrutar un poco la vida en la tierra es sabiendo afianzarla y afincarla, mis queridos hermanos, en el contenido de la Sagrada Escritura, esa sana doctrina que nutre nuestra vida, que siempre hay una palabra de aliento, de consuelo, de exigencia, de exhortación, pero que toda ella reúne las mejores condiciones para que nutrida nuestra alma y nuestra mente nos sea más fácil caminar en la presencia del Señor. El mundo está lleno de avatares, de golpes certeros que nos hieren la moral y el corazón. ¿Cuántos golpes está recibiendo la Iglesia en este último tiempo? Pero sin embargo, la protección de la palabra de Dios es el escudo protector, es el yelmo de la salvación, que cuando te protege de alguna manera te hace pensar en que la palabra tiene promesas de vida eterna. Por lo tanto, nos hace ver y prever, mis queridos hermanos, que esta vida es temporal, pero que la vida que nos ofrece la palabra es una vida atemporal que trasciende a la vida eterna. Por eso, los creyentes que hemos creído la palabra, que vivimos por la luz de la palabra, no vivimos afincados en una tierra, mis queridos hermanos, temporal. Más bien hemos destinado nuestra mente a pensar en la viva palabra de Dios que proporciona vida eterna para el hombre en la tierra. Por eso hoy la gente que no tiene a Dios es incapaz de poder entender cómo es posible que gente enlutada, con lágrimas en sus mejillas, con el corazón herido, con heridas en el alma, todavía sostenga y mantenga elevada la boca llena de oración y alabanzas, dirigiéndose al cielo, agradeciendo que en su misericordia le ha regalado vida eterna que además, mis queridos hermanos, tiene cosas que de alguna manera nos es casi imposible de poder, mis queridos hermanos, de alguna manera, y perdonen que en esta hora no sea muy certero quizás en las expresiones, pero voy a ser directo. ¿Saben ustedes que la vida eterna que nos espera nos tiene guardados a nuestros seres queridos? Y luego nos tiene guardada, mis queridos hermanos, una corona de vida,
Una corona, mis queridos hermanos, que está proyectada a una vida donde no pasa el tiempo, ya que allí el estado espacio-tiempo deja de existir. Por lo tanto, no habrá separación, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá enfermedad, y todo eso se resume simplemente en que cuando uno vive por la palabra, capacitado por las promesas de vida eterna que nos ofrece, viven de una manera diferente a aquellos que no tienen al Señor. Por lo tanto, Jeremías dice: cuando fueron halladas tus palabras, yo las comí. Y queridos hermanos, dice: y me fueron por gozo, por alegría de mi corazón. Miren, hermanos, los antropólogos dicen que para prever un buen futuro, una buena estancia de vida en la tierra, perdonen el ejemplo que voy a poner, pero me es necesario. Dicen que hay que comer ciertos alimentos porque eso augura, de alguna manera, un futuro y un bienestar garantizado por ciertos alimentos, cosa incomprensible para nosotros los creyentes. Pero ahí tengo un dato que darles. Dicen, por ejemplo, que los americanos, comiendo sardinas y miel al principio del año, hace prever que van a tener un año de salud, un año dulce y un año de bienestar. Los japoneses, por ejemplo, comiendo fideos largos al principio del año, dada la fecha que ellos tienen cuando comienza el año, hace prever que van a tener un año de prosperidad y un año de salud. Y los griegos también, comiendo pan con pasas al horno, dicen que prevén de esa manera, auguran que van a tener un futuro glorioso. Y en España, mis queridos hermanos, el último día del año se comen 12 típicas uvas, mis queridos hermanos, y dicen los agoreros que de esa manera se prevé un año de abundancia en la tierra y un año de salud. Cuando esto es conceptuado en el orden de la palabra, nosotros podemos entender con claridad que todo esto es nada más que palabra vana, que es un engaño del enemigo con el cual quiere engañar el enemigo a la gente. Sin embargo, los datos que acabamos de dar, y concretamente Jeremías, tiene que entender, y así lo entiende y así nos lo da a comer y a entender, que cuando él halló la palabra, vio en algo que le proporcionó gozo y alegría. ¿Y saben algo? Jeremías tuvo que expresar: yo no necesito para prever un futuro glorioso ni sardinas ni miel, ni fideos largos, ni pan con pasas, ni tampoco las uvas que comen los españoles. Mi futuro está garantizado cuando yo vivo, cumplo, y cuando yo doy valor a la palabra de Dios. Por lo tanto, no hay mayor salud, no hay mayor futuro que vivir en el orden de la palabra de Dios. Cuando uno se nutre de la palabra de Dios, tiene fuerza en medio del dolor. Cuando uno vive esperanzado por las promesas de la palabra de Dios, haya luz en medio del dolor y de la oscuridad que proporciona el momento dado de la circunstancia que ha herido tu alma y tu corazón. Cuando tus pensamientos divagan y buscan dónde hallar descanso, yo quiero decirte y aconsejarte que no busques otra cosa que las promesas de la palabra de Dios, que provocan en ti una fe inquebrantable y hace levantar alrededor de ti un muro fortificado e inquebrantable. Por lo tanto, piensa en la palabra, come la palabra. Sé, mis queridos hermanos, conscientes de que solamente cuando vivimos y cumplimos en el orden de la palabra los estatutos y los preceptos ordenados, el hombre en la tierra puede vivir aún con medio de heridas, con una alabanza a su boca y con una esperanza de vida eterna. Miren, hermanos, y tengo que aquí entrar en un pequeño detalle, y no se preocupen que no voy a ser largo. El problema de nuestros días, mis queridos hermanos, también lo sufrieron de los hebreos, nuestros hermanos. Y saben ustedes, mis queridos hermanos, lo mismo que digo, que para nutrirse, para tener fe, para tener un futuro solidificado, con esperanza, solamente se obtiene por la palabra de Dios. Hay gente, tristemente, que no vive la palabra de Dios. Escucha la palabra, pero no vive la palabra. Le gusta la palabra, pero no come la palabra. Y todo eso lleva, mis queridos hermanos, a una religión hueca, de alguna manera solamente de ver aquello que puede gustarle, saborear explícitamente en determinados momentos, pero que por no llevarla a la práctica no puede sosegar el sueño en la noche, se lo come la ansiedad y el nerviosismo. Y de ahí, mis queridos hermanos, que solamente los que oyen y no practican la palabra viven en un fracaso, a la exposición de que de alguna manera en la iglesia se le vea con una
una apariencia como un cristiano normal, mis queridos hermanos, que está cumpliendo las normativas implantadas por la palabra que provocan vida eterna, pero que de alguna manera no tienen la fuerza suficiente para caminar en fe, para vivir con seguridad. De ahí que hay gente, mis queridos hermanos, con una guerra interna que no les deja vivir, porque al no poder cumplir la palabra de Dios, no puede sentir, mis queridos hermanos, la fuerza suficiente para vivir en la tierra. Como bien he dicho, este tema que les estoy hablando ahora también lo sufrieron los hebreos, y el autor de los hebreos tiene que hacer explícitamente, mis queridos hermanos, lanzarle un golpe certero para que despierten. ¿Y saben lo que les dicen a los hebreos? Que gustaron del don celestial. Dice, pero recayeron en su antigua manera de vivir. ¿Saben ustedes que en el término griego hay un término, mis queridos hermanos, que de alguna manera nos traslada un mensaje muy importante? Y saben que en griego gustaron, concretamente esa palabra, que gustaron del don celestial, que es la palabra de Dios, en griego se expresa así, tregilesémenos. Esta palabra tiene un concepto y algo, mis queridos hermanos, que nos traslada a lo que quiere decir. ¿Y saben lo que quiere decir tregilesémenos? En aquel tiempo los griegos querían decir con esta palabra, los que mastican pero no tragan. Vuelvo a repetirlo porque es muy importante. Los que gustaron del don celestial, dice, recayeron. Y gustaron en griego es tregilesémenos. Y tregilesémenos, mis queridos hermanos, está determinado para aquellos que mastican pero no tragan. ¿Qué quiero decir con todo esto, mis queridos hermanos? Que no sirve de nada tener un paladar exquisito para saborear un mensaje si luego no tenemos fuerza en las entrañas para digerir la verdad de la palabra. Porque si no vivimos en la verdad de la palabra, digerida en nuestras entrañas... Perdonen, hermano, me habían llamado por teléfono. Repito. Los que solo mastican y no digieren no tienen fuerza para vivir, porque todo aquel, perdonen la expresión, que solo mastica pero no traga ni digiere, no puede beneficiarse de los nutrientes de la palabra. Por lo tanto, mis queridos hermanos, no nos sirve solamente con escuchar, no nos sirve, mis queridos hermanos, solamente con asistir, no nos sirve, mis queridos hermanos, solamente con ponernos, disculpen las expresiones, detrás del móvil y creer que así ya tenemos ganado el reino de los cielos. Miren ustedes, la salvación es gratis, pero la santidad posicional, de alguna manera, se adquiere por medio de haberse convertido viviendo la palabra, y luego la santidad progresiva es por el cumplimiento de la palabra. Por eso es que hay gente raquítica en medio de nuestras iglesias, y por eso es que hay gente que no crece, hay gente que no puede degustar, mis queridos hermanos, la vida, la salud, mis queridos hermanos, que proporciona la palabra de Dios en nuestras vidas. Queridos hermanos, hoy tengo que decir, y pido perdón por la expresión que voy a usar, ¿saben ustedes que tristemente hay gente que piensa que este tiempo es un juicio de Dios? Y les voy a decir algo, nunca más lejos de la realidad. La Biblia detalla claramente que los justos no compadecerán con los impíos. Por lo tanto, queda anulado que en la iglesia entre un juicio de Dios que le haga pagar lo mismo a los justos que a los impíos. Yo no puedo creer que este tiempo sea un juicio de Dios y que por medio de este juicio se haya llevado a tantos santos nuestros de dentro de las iglesias que han vivido para servir al Señor y que se los ha llevado al cielo por medio de un juicio. Perdónenme y perdonen la expresión y el atrevimiento, pero es que es una realidad que necesito hacerles saber o recordarles algo que ustedes ya saben. Esto no es un juicio de Dios. Esto es la mala gestión de la vida del hombre por no vivir en la voluntad de Dios y por no vivir y comer la palabra de Dios, por no someterse a la palabra de Dios. De ahí que las consecuencias para el mundo son terribles, que nosotros sufrimos, sí, pero que esto no es un juicio de Dios. Por lo tanto, la mala gestión de la vida ha provocado males que ahora mismo, mis queridos hermanos, nos está haciendo sufrir también a nosotros, por supuesto. También somos humanos, no somos ángeles, todavía no estamos en el cielo, estamos en un cuerpo de carne. Por lo tanto, dichos padecimientos también tenemos que afrontarlos nosotros, pero no porque Dios nos castigue a nosotros, sino porque la mala gestión de la vida del hombre provoca el dolor en la tierra. Por lo tanto, dicho esto, hermanos, no podemos ser solamente oidores, porque si solamente oímos, mis queridos hermanos, no queda nada más que argumentar. ¿Saben? Escuché algo que a mí me llamó mucho la atención y los mayores
seguramente que incluso lo habrán dicho. A mí me contaron una historia que a mí me hizo reírme, pero al mismo tiempo tiene un sentido bastante bueno. Mis queridos hermanos, me dijeron que subiendo al cielo un hombre le preguntó al Señor, Señor, ¿aquí también siembras champiñones? Y dijo, no, hijo, no. Son las orejas de los que solo convirtieron los oídos. El nombre de Dios es glorificado. Sé que es gracioso, pero es una realidad que trasladarla a nuestro tiempo tiene un sentido muy grande, muy propicio y muy necesario. Hay mucha gente que oye, pero poca gente que practica. Hay mucha gente que le gusta el mensaje, pero hay poca gente que le gusta padecer las consecuencias, el costo, mis queridos hermanos, de vivir en realidad las exigencias de la palabra de Dios. ¿Por qué me estoy metiendo y zambullendo, mis queridos hermanos, en que la victoria solamente se obtiene por medio de vivir la palabra? Porque cuando no se vive en la palabra, los golpes certeros del enemigo hacen que piense cosas que cuando no estás fuerte por estar nutrido de la palabra de Dios, es fácil que vivas, una, atormentado, dos, a falta de esperanza, tres, con una fe desviada, cuatro, a falta de fuerza para poder vivir aún en la tierra. Llegará la incomprensión, el malestar en tu casa, el mal humor llega y la ansiedad también, llega la falta del sueño y tienes que alimentarte de pastillas porque no puedes conciliar el sueño cuando te nutres de la palabra de Dios. Este es el mejor, mis queridos hermanos, el mejor método para descansar, vivir en la palabra de Dios. No obstante, todo aquel que no vive en la palabra de Dios es un oidor, pero eso, mis queridos hermanos, no nos da la victoria ni la garantía para vivir descansados. Y voy a cerrar enseguida porque me voy a quedar en la introducción, no puedo entrar en el mensaje. Esta es la introducción de este mensaje. Queridos hermanos, es muy triste ver cómo por falta de entendimiento, de cordura, ver, mis queridos hermanos, que por falta de la luz de la palabra, hay gentes que se está sofocando, que está cayendo en debilidades terribles, que por falta de nutrirse de la palabra, mis queridos hermanos, por falta de no querer, mis queridos hermanos, cumplir la palabra, porque la exigencia de la palabra a veces tira de nosotros, es cierto, pero tiene unos resultados de unos grandes beneficios dentro de nosotros que nos ayudan a vivir en victoria. Por eso voy a cerrar pronto. Miren, hermanos, tristemente, y que nadie se ofenda conmigo, a día de hoy se sufre el síndrome de Peter Pan. ¿Qué es lo que quiero decir con ese síndrome? El síndrome de Peter Pan es que este ser no quería crecer ni desarrollar, porque desarrollar y crecer significaba perder, mis queridos hermanos, lo gratificante que era no asumir responsabilidades y vivir desentendido de la realidad. Y algunos viven, mis queridos hermanos, con el síndrome de Peter Pan. No quieren crecer para no asumir responsabilidades. De ahí que no quieren el cumplimiento de la palabra, porque eso de alguna manera tira de ellos, los estira de tal manera que los obliga a crecer. Y la palabra, mis queridos hermanos, de alguna manera exige tanto de nosotros que al mismo tiempo impone responsabilidades y deberes cristianos para cumplir. Por eso hay gente que cree que de esa manera puede calmar su conciencia y puede decir que de esa manera es cristiano, pero nunca, nada más lejos de la realidad. De 7 a 8, nadie es cristiano. El cristiano es aquel que vive, cumple la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, permítanme en este tiempo, para protegernos, la palabra de Dios, para vivir con esperanza la palabra de Dios, para paladear, disfrutar, para tener, mis queridos hermanos, la dicha de poder vivir en esta tierra con esperanza, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Lo vuelvo a repetir, la palabra de Dios es donde ahí puedes disfrutar de la victoria. Felicidad en tu casa, con tus hijos, con tu matrimonio. Felicidad de alguna manera, mis queridos hermanos, que nada la proporciona si está fuera de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios sí te hace vivir con seguridad, esperanzado en el nombre del Señor. Hermanos, ahora es cuando tendría que entrar en el capítulo 4, pero permítanme, discúlpenme, lo voy a dejar en la introducción, porque creo que me han entendido. No podemos vivir desprovistos de la palabra de Dios. Cumplir la palabra de Dios es la garantía de vivir con seguridad. La seguridad está en vivir la palabra de Dios. 1.000.000 de gracias por escucharme, por invitarme. Gracias en esta noche por cada uno de los que están ahí, ancianos, familia. Gracias, Valentín. Un abrazo muy fuerte. Que Dios les bendiga muchísimo a todos.